Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar organizado por Alhambra en colaboración con Veritas y vamos a hablar, el título le hemos puesto Controla y protege tus datos con Aptare IT Analytics de Veritas. Y para hablarnos de esta herramienta y sus bondades y características, pues contamos con Julio Said, que es nuestro BDM de la parte de infraestructura y servicios cloud. Y contamos también con Santiago Sánchez, que es ingeniero especialista de Veritas en toda la parte de Aptare. ¿Vale? Este webinar, como os hemos comentado, va a ser grabado para que luego podáis visionarlo en el caso de que queráis volver a ver alguna de las partes que se han comentado durante el Webex. En el apartado de la derecha tenéis un espacio de preguntas y respuestas. Podéis durante todo el Webex hacernos ahí cualquier consulta que queráis y a la finalización del Webex, tanto Julio como Santiago os las podrán contestar. Y a la finalización del evento, pues siempre dejamos un pequeño formulario que os saltará en cuanto cerremos el evento, con una serie de preguntas que nos sirven al equipo de marketing para seguir mejorando y para ver un poco el interés que ha generado en vosotros este tipo de herramientas. Y nada más, os dejo con Julio para que comience esta presentación. Muchas gracias a todos. Julio, cuando Muchas quieras. gracias, Sergio. A ver si paso a la pantalla. Perfecto. Bueno, para empezar, quería situar este evento dentro de una serie de eventos que vamos a realizar las siguientes fechas, en la que queremos hablar acerca de la gestión de la información, ¿vale? Apoyándonos en ello en el portfolio que iremos viendo poco a poco en esta serie de webinars, del portfolio de Veritas, que tiene enfocado hacia esta misión, ¿no? He querido llamar a la introducción, como veis aquí, localizar, clasificar, minimizar, proteger, monitorizar y asegurar la disponibilidad. Y bueno, pues poco a poco veamos por qué y veréis cómo tiene sentido, ¿no? Partimos del punto de que parece obvio, pero nunca está de más que recordemos qué debe de ser la información para una empresa. La información para una empresa es un conjunto ordenado de datos procesados y que aporta valor. Es decir, quizá una Excel en un portátil de un empleado de la compañía con los resultados de la liga, pues ¿tiene valor? ¿Es información para la empresa o no? Pues hombre, depende lógicamente de muchos factores, ¿no? Depende de en qué contexto, ¿no? Si trabajamos en una empresa que gestiona apuestas, pues obviamente tiene un valor, ¿no? Pero quizás para otras no. Entonces, este matiz entre datos e información siempre tenemos que tenerlo en cuenta en la empresa. Si nos preguntamos cuántos gigas de datos tenemos en nuestra empresa, gigas de datos, posiblemente sabremos responder. Pero si nos preguntamos cuántas gigas de información tenemos en nuestra empresa, a lo mejor la respuesta ya no es tan clara, ¿no? Y fijaos que por aquí van todas las best practices o mejores prácticas, incluso todos aquellos requerimientos de las regulaciones de seguridad, la protección de datos, todas las ISO. Al final, todos tienen el mismo enfoque y nos piden que hagamos que compremos estos 4 puntos, ¿no? Primero, lógicamente, almacenar solo aquella información de valor, lo cual ya nos obliga a distinguir entre, como decíamos, lo que son simplemente datos y lo que es información. Y dentro de la información, saber cuál es la información realmente de valor y cuál no. Lo segundo que debemos de hacer es asegurar e evidenciar la protección y la confidencialidad. Protección, un restore. No vale contenido un backup. Lo que necesitamos es un restore, por un lado. Luego la confidencialidad. Sabéis que ahora con todo este nuevo cambio en la forma de trabajo, pues bueno, está muy de moda el tema de ransomware o el tema del teletrabajo, el tema de la ubicación de los datos en diferentes fuentes. Tenemos que ser capaces de protegerla a todos los niveles y de asegurar su confidencialidad. Asegurar y evidenciar la continuidad de negocio, la famosa resiliencia, que debemos de cumplir en el diseño de todos aquellos proyectos que vayan a almacenar información valiosa para la empresa. Y por último, realizar e evidenciar auditorías internas y externas, monitorizar nuestra información, qué está pasando con ella, e incluso contratar auditorías externas
para ver que estos pasos lo estamos haciendo bien. Y bien, de aquí viene el título de esta introducción, ¿no? Localizar. No es nada fácil. Necesitamos saber dónde están todas nuestras fuentes de datos. Y tal y como estamos trabajando en este momento es bastante difícil. Clasificar, saber qué es datos, saber qué es información y saber cuál es la información de valor de nuestra empresa. Minimizar. Intentar no almacenar aquello que no tiene valor para la empresa o incluso datos duplicados, ¿no? Proteger, como decíamos, proteger a todos los niveles, tanto de disponer de un resto de siempre como de proteger a nivel de ciberseguridad. Monitorizar, saber siempre qué está pasando con nuestros datos en todo momento y asegurar la disponibilidad de los mismos. Y en este sentido, con este enfoque, con esta línea, es con lo que está enfocado el portfolio de Veritas que veremos ahora. ¿Y por qué lo han enfocado así? Porque precisamente, fijaos, en un estudio que hicieron ellos no hace demasiado tiempo, estos fueron los datos que salieron. El 20% de las organizaciones, el 20% de los datos de una organización son realmente críticos. Sin embargo, el 33% de los datos son obsoletos, triviales o de poco valor. Y hasta el 52% de los datos son datos oscuros, desconocidos para la empresa, no están clasificados, son antiguos o ni siquiera aportan valor. Por ello, como comentaba, todo el portfolio de Veritas está enfocado a facilitarnos la vida en este camino, ¿no? Si veis, tenemos una parte de visibilidad, donde tenemos diferentes productos. Precisamente hoy vamos a hablar de Astarte, es decir, localizar tus datos, saber dónde están, poder clasificarlos, saber qué está pasando con ellos. Otra columna, y quizás sea por la que más conocéis a Veritas, que es proteger esos datos. Sabéis que NetBackup, BackupSec, son siempre subproductos estrella en los que nos permiten hacer backup y hacer restore, que es muy importante para ello. Pero también tenemos NetBackup SaaS Protection, que también hablaremos de ello próximamente, que nos permite hacer backup, por ejemplo, de Office 365. Importantísimo, tener backup de estos servicios SaaS que hoy en día están muy en uso, ¿no? Y la disponibilidad, ¿vale? El tener herramientas que nos permitan asegurar el acceso continuado a los datos ante un desastre o cualquier otra situación. Y esto es lo que vamos a estar viendo en estos futuros webinars, a los que también recibiréis invitación. Espero que sea de vuestro agrado y de vuestro interés. Y paso el papel a Santiago, a amigo Santiago, para que hablemos hoy en concreto de Astarte. Santiago, te estoy dando el control, ¿vale? Para que puedas presentar. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ahora que no era capaz de quitar el mute, voy a ir compartiendo mi presentación. Perfecto. Bueno, nada, muchas gracias a Julio por su introducción y al equipo de Alhambra por preparar estos webinars. Bueno, como han dicho, yo soy Santiago Sánchez, soy especialista, operante especialista dentro de Veritas para la parte de soluciones de visibilidad o en este caso pues Aptare, que es en el que estamos. Si soy capaz de compartir. Vale. Mientras se comparte la pantalla, que no sé por qué está aquí pensándoselo, la idea que tiene Aptare, como bien ha comentado Julio, es una herramienta que va enfocada a obtener la visibilidad de nuestra infraestructura y de nuestros datos, el saber dónde están pues, nuestros datos almacenados y tanto los datos como la información, ¿vale? Para luego pues, poder hacer diferentes funciones con ello. ¿Vale? Yo creo que ya se está Ahora se está compartiendo. compartiendo, sí. Ahora sí, perfecto. Gracias, Santiago. Entonces, ¿por qué estas soluciones hoy en día son tan importantes? Pues aquí un poco nosotros, hablando con nuestros analistas y con nuestros clientes, vemos un poco cuáles son las tendencias del mercado este año y las que vienen, ¿vale? Al final, pues 2020 ha sido un año muy complicado pues para todo el sector, para todos los nuevos mercados, para todo el país, para todo el mundo. Entonces, nos estamos enfrentando a una época en la que posiblemente vamos a tener una reducción en la inversión a lo
largo de este año y de lo que viene del año anterior. Entonces, al final vamos a tener que hacer más cosas o las mismas cosas con menos presupuesto, con menos capacidades. 2020 ha sido el año en que ha explotado el cloud al final. Como bien comentaba Julio, al final Office 365 se ha convertido en una herramienta indispensable para todas las soluciones de teletrabajo. Pero no solo eso, sino que además hemos crecido la cantidad de cargas de trabajo que hemos subido a la nube, a Azure, a Amazon, a distintos proveedores, cargas de trabajo, máquinas virtuales, datos. Al final, pues estábamos buscando repositorios seguros para nuestros datos o terceros repositorios, terceras copias. Al final, pues estamos subiendo mucha información, muchos datos a la nube, ¿vale? Y esto también viene originado por por la tercera tendencia, el tercer factor al que estamos todos amenazados o que estamos todos influenciados por él, que es el tema de los ataques de ciberataques o concretamente el ransomware, que quizás sea el más famoso y el que ha explotado estos años también. ¿Vale? Al final, pues convertirse en una víctima del ransomware ya no es un sí o no, sino es una cuestión de tiempo. Al final todos vamos a ser atacados y pues nos va a afectar de una forma u otra. Y esto es una de las razones porque también, además del teletrabajo, ha crecido todo el tema de nube. Pues estamos buscando por repositorios, nuevos sitios donde poder alojar nuestras cargas de trabajo y nuestros datos. ¿Vale? Entonces, pues eso, desde el conocimiento de que sí o sí el 2020 ha sido el momento de explosión o en el que todos nos hemos iniciado proyectos de movimiento a la nube, al final sabemos que el movimiento hacia la nube no es un movimiento sencillo, es un movimiento en el que, bueno, pues primero tenemos que pensar qué es lo que queremos subir, qué es lo que tiene sentido subir, qué no, cuál es el coste de subirlo. Y además es un análisis, es un estudio que se realiza de forma continua. Es decir, no subimos a los datos y nos olvidamos, sino que a veces de los datos tenemos que parar y volver a pensar lo mismo. Oye, ¿qué estamos almacenando en la nube? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo puedo optimizar yo estos datos? Yéndome a entornos multinube, poniendo cosas en diferentes sitios, limpiando la información que no tiene valor, como decía Julio. Bueno, pues tenemos que pararnos y pensar de forma continua. O sea, primero lo que vamos a mover hacia la nube y una vez que estamos en la nube poder seguir con estas prácticas de análisis y de estudio si tiene sentido o no lo que estamos haciendo. Y todo esto en un concepto, como decíamos antes, de reducción del riesgo. Tenemos que tener constantemente reducir el riesgo al cual estamos expuestos. Hablamos antes del ransomware. Sabemos que bueno, pues, cuando queremos mover información hacia la nube o cargas de trabajo o máquinas virtuales hacia la nube, decir, oye, lo primero, tengo un backup de toda esta información. Si pasa algo en ese movimiento hacia la nube, yo puedo recuperar y sí continuar trabajando. Y cuando esté con la información en la nube, pues sería lo mismo. Decir, oye, ¿cómo estoy protegiendo la información? ¿Cuánto me cuesta proteger la información? ¿Estoy protegiendo toda la información o hay parte que no? Para poder reducir justamente este riesgo. Para eso es justamente para lo que es esta solución que se llama Aptare. Aptare nosotros siempre decimos que es un panel o son unas gafas que nos van a permitir entender cómo estamos usando los datos o la información dentro de nuestra infraestructura, cuánto estamos gastando, qué sentido tiene. Al final esto lo hacemos a través de un proceso de correlación. Vamos a obtener información o metainformación de diferentes fuentes, vamos a poder hacer un correlado y vamos a poder mostrar gráficos de forma completamente flexible y bueno, pues los cuadros de mando, los informes que yo necesite. Bueno, al final tengo mucha metainformación y yo voy a obtener los informes o los repos que yo necesite. Vienen precargados cantidad de informes, más de 100, entre informes, alertas y cuadros de mando, pero yo voy a poder obtener exactamente lo que yo necesite. Si estoy preocupado por el almacenamiento, si estoy preocupado por el backup, si estoy preocupado por las redes de almacenamiento, voy a poder ir obteniendo las diferentes fuentes de información. Históricamente, y como estábamos comentando hasta ahora, pues Aptare nos viene a ayudar pues, en 4 pilares básicos, aunque como os digo, como es muy granular a la hora de obtener los datos y a la hora de poder representarlos y generar esas alertas, esos cuadros de mando, esos informes, pues voy a poder obtener exactamente el informe que yo necesito para mi dolor concreto, para cuál es mi problemática actual.
Los 4 pilares básicos en los que solemos ayudar a nuestros clientes pues tienen que ver con ese movimiento a la nube que decíamos antes. Oye, ¿cómo puedo optimizar la migración a la nube? ¿De verdad necesito mover todos los datos, como decíamos antes? ¿Qué es dato y qué es información? ¿Necesito mover todo o solamente aquello que de verdad sea información, aquello que tenga sentido por coste? A lo mejor, porque bueno, sabemos que al final los modelos de facturación en la nube son muy diversos. Entonces, oye, ¿cuál me interesa de verdad de mover y cuál no? ¿Vale? ¿Cómo puedo reducir el riesgo de las aplicaciones? Es decir, ¿qué aplicaciones son las que tengo que mover a la nube y cuáles, bueno, no me compensa? ¿Cuáles tengo backup antes de mover? Lo que decíamos antes, ¿cuáles tengo backup y cuáles no? ¿Vale? Y luego ese proceso de volver a estudiarlo cuando haya llegado a la propia nube. Y desde ese proceso de estudiar, pues nosotros nos basamos en 2 grandes pilares, que podría ser lo que tiene que ver con el almacenamiento, digamos, nativo o puro de la información, es decir, donde bueno, pues nuestra media de ayuda a nuestros clientes pues suele ser entre el 15 y el 35% de ahorro el primer año, simplemente en almacenamiento, simplemente por estos estudios de entender, oye, cuánta información resulta que no tengo, o la tengo, digamos, en la cabina, pero no estoy usando. ¿Cuánta información la he reservado para un proyecto y no se está usando? ¿Cuánta información estoy utilizando para almacenar datos que no se utilizan? Entonces, bueno, pues esta capacidad nos va a permitir un ahorro importante y además nos va a simplificar los procesos de planning, los capacity plan, el cómo voy a crecer, cuáles son las tendencias. Al final, esta solución bien incorporada, pues con módulos o soluciones de inteligencia artificial incorporada, en la cual va a aprender, oye, yo tengo cabinas de 3 fabricantes distintos, esta la estoy usando con un ratio de crecimiento diario de esto, o esta va creciendo menos, entonces él es capaz de aconsejarme dónde mover los datos y además indicarme cuándo voy a llegar a llenar un sistema de almacenamiento o cuánto tiempo me queda para que vaya preveyendo pues, la posible compra o la posible reorganización de la información. Y luego también, desde el punto de vista del backup, nosotros somos capaces de gestionar la información o los reports que vienen de distintos backups, porque al igual que en el mundo del storage, cada proveedor de almacenamiento, cada cabina ya trae o es capaz de ofrecerme estos reports, lo que vamos a conseguir con Aptare es una visión global, desde el mismo punto, desde el mismo report, la visión de todos los proveedores de almacenamiento que tenga o de todos los proveedores de backup que tenga, en los cuales bueno, pues voy a poder reducir, optimizar lo que es la operación propia del backup. Ya no tengo que ir a cada herramienta para que me saque unos reports y poder analizar solamente esa herramienta sin conocer el resto, sino no, voy a tener, como decíamos antes, un cuadro de mandos en el que voy a ver cuál es el consumo de almacenamiento de mis soluciones de backup. ¿Cómo están funcionando mis soluciones de backup? ¿Cuáles están terminando? ¿Cuáles no? ¿Cuáles me producen errores? ¿Cuál es la tasa de ahorro por deduplicación, por ejemplo, de las soluciones de backup para que yo pueda analizar cuál es la que de verdad es más rentable y está ahorrando? Y en este caso, claro, el backup hoy en día pues va muy ligado al mundo de ciberdelincuencia o ciberataques, en el ransomware en este concreto, decir, oye, ¿en qué momento yo no tengo información que se está protegiendo? Porque igual sí que la tengo puesta en un job de backup, pero no está terminando, con lo cual es información que aunque yo la estoy intentando proteger, no está protegida y ante un ataque de ransomware es información que puedo perder. Entonces, tener muy claro cuál es eso, la información que tengo protegida y cuál no, para poder pues minimizar los riesgos ante estas amenazas. Y luego también estamos ayudando a nuestros clientes a entender cuál es el coste real de los proyectos, de los departamentos, de las filiales. Podemos ser completamente granulares a la hora de hacerlo, entender, oye, cuál es el coste total de un proyecto en cuanto a máquinas virtuales, en cuanto a tiempo de cómputo en la nube, si me lo estoy llevando, en cuanto a almacenamiento, en cuanto a almacenamiento de backup, en cuanto a herramienta de backup que le tengo que proveer, ¿vale? ¿Cuál es la huella que está teniendo un proyecto, un departamento, un equipo concreto, una filial, bueno, pues llegar a entender cuál es el coste real de todo ello? Ya os digo, no solamente en cuanto a almacenamiento, sino en cuanto a almacenamiento, en cuanto a backup, en cuanto a máquinas virtuales, que cuánta CPU, cuánta memoria te está asignada a ese proyecto. Yo puedo ir emparejando cada uno de los activos de mi compañía en los grupos que yo quiera. Oye, por proyectos. Vamos a iniciar una serie de proyectos nuevos en mi compañía y quiero saber exactamente cuáles son los costes que estoy teniendo cada uno de ellos. O por departamentos, o por grupos, o por países, o por filiales, o por ciudades. El grupo que yo quiera para poder analizar su huella dentro de
de mi CPD y cuál es el coste de esa huella finalmente. Al final, esto es lo que es Aptare. Aptare es una solución que nosotros consideramos que es vendor agnostic, es decir, me da igual cuál es mi proveedor de backup, cuál es mi proveedor de almacenamiento o cuál es mi nube, voy a tener un único punto donde poder analizar todas estas cosas que veíamos antes, poder optimizar el almacenamiento, poder optimizar el backup, ayudarme a minimizar los riesgos y ayudarme pues, en caso de una migración o de un movimiento hacia la nube. Desde el punto de vista de la solución es muy sencilla, es una solución software, no requiere ningún tipo de agente, es decir, nosotros somos capaces, como veis ahí, de leer esa metainformación o de leer de obtener esos datos de múltiples fuentes. Cuando digo múltiples fuentes, digo de nubes públicas, de nubes privadas, de OpenStack, de redes de almacenamiento, temas de multipathing o de temas de switches, de comunicaciones de almacenamiento, de cualquier solución de backup o de replicación, ya sea propia de Veritas o sea de otros proveedores externos. De cualquier solución de almacenamiento, es decir, ya tenga pues servidores de almacenamiento NetApp, NASes, puros servidores de ficheros Windows, en máquinas físicas, en máquinas virtuales. Voy a poder agrupar todo mi parque o todos mis activos pues por los sistemas operativos que tengan o por las aplicaciones que contienen. Si son, como os decía, entornos físicos o estamos hablando de entornos virtuales, ¿no? Es que todos mis servidores de aplicación o mis servidores de ficheros pues son máquinas virtuales Hyper-V, VMware o bueno, pues la solución que queramos. La matriz de compatibilidad es muy amplia, pero lo importante es que en ningún caso vamos a necesitar un agente. Simplemente tenemos que desplegar o lo que nosotros conocemos una pieza software que se llama el collector, que lo que hace es hablar con cada una de estas fuentes. Cada una de estas fuentes la tratará de forma distinta, porque al final su naturaleza es distinta. Es decir, para poder obtener datos de las nubes, pues hablaremos vía API. Para poder hablar con las cabinas, pues utilizaremos el microcódigo de la propia cabina, el propio sistema operativo que viene en las cabinas. Para poder hablar con los, obtener datos del mundo del backup, pues hablaremos con los máster, con aquellos que tienen la base de datos de qué se ha protegido y qué no, y cómo ha terminado las plataformas. Para poder hablar con el mundo virtual, pues hablaremos con los hosts, con los servidores de virtualización. Con los switches de Broadcom o de Cisco, pues hablaremos a través del software incorporado en ellos. Bueno, cada fuente se trata de una forma distinta. Lo único que hace el colector es recoger estos datos e incorporarlos a una base de datos y a un cuadro de mandos. Y en ese cuadro de mandos, pues, como se cuenta, ya vienen más de 100 predefinidos, pero yo puedo establecer los que yo necesite, ir recogiendo la información que tengo almacenada en esa base de datos para decir, oye, lo que me interesa ahora es máquinas virtuales con esta CPU y que están siendo protegidas por este software de backup. Y yo me estableceré mi propio informe y mi propio cuadro de mandos. Y luego este cuadro de mandos pues lo podré compartir con el equipo que sea necesario dentro de mis compañías. Oye, pues lo quiero dar al financiero para que vea los costes. O quiero mandárselos al responsable de la aplicación para que vea lo que me está costando. O quiero mandárselo al equipo de riesgos para que sepa que hay información que no se está protegiendo, que algo está ocurriendo. Entonces, bueno, pues ya desde el punto de vista de infraestructura es muy, muy sencillo. Es una pieza en la cual puede estar todo en el mismo equipo o se puede repartir dependiendo de la cantidad de información o la topografía, la topología de mi compañía, pues puedo ir dividiéndolo en distintas fuentes, tener varios colectores, una sola base de datos, 3 colectores, 2 colectores, uno en un CPD, otro en otro. Bueno, pues puedo ir repartiéndolo como yo necesite. Es decir, es una infraestructura muy sencilla, pero muy escalable a medida que lo vaya necesitando. Por poner un poco más de foco en las cosas en las que Aptare puede hacer por mí, bueno, pues vamos a empezar por la nube, por aquello de que este año pues es el año de la explosión de la nube. Bueno, pues al final, como indicábamos, la nube es, bueno, pues no todas las nubes son iguales, porque al final ni siquiera tienen los mismos costes, pero ni siquiera nos cobran por lo mismo. Cada nube pues es un poco distinta, con lo cual esto hace que sea muy difícil a la hora de poder, digamos, comparar con las distintas nubes cuál es el coste real de poder poner pues, una carga de trabajo allí o llevar una copia de mis datos de backup allí. Bueno, pues se me hace muy difícil quizás el analizarlo. Voy a tener que utilizar varias hojas Excel, poder hacer comparativas y, bueno, pues de forma más complicada. Y bueno, pues a este problema de traducción entre las distintas nubes es a lo que nos viene a ayudar Aptare. Aptare al final
sabe cómo funciona cada nube, tenemos un API para hablar con cada una de las nubes, entonces es capaz de decir, de hacer esa traducción, es decir, si yo lo que quiero mover son esta aplicación pues está formada por 3 máquinas virtuales que en total pues tienen 16 cores de CPU y tienen tanta memoria RAM, pues él es capaz de decirme, oye, no, lo que vas a necesitar es, si te quieres ir a Azure, se llama de esta forma, el paquete o lo que quieres en Azure o en Amazon o en Google. Él es capaz de hacerme esa comparativa para saber lo que me va a costar. Obviamente, para hacer esa comparativa, lo primero que necesito es analizar lo que tengo. Es decir, si yo me quiero llevar a la nube esa aplicación, pues voy a tener que saber esa aplicación cuánta CPU tiene, cuánto almacenamiento, cuando decíamos, cuántas máquinas virtuales. Oye, me quiero llevar, pues no sé, una aplicación de marketing a la nube. Bueno, pues esa aplicación de marketing está compuesta de 5 máquinas virtuales, que son 2 frontales web, un servidor de aplicaciones, una base de datos. Bueno, pues conocerlo y conocer cuánto CPU tiene cada máquina. Y luego para poder moverlo a la nube, poder hacer esa comparativa y decir, oye, pues si tengo 16 CPUs, pues voy a estar otra vez 16 CPUs en la nube del proveedor X y bueno, pues se llama de esta forma o la llaman de esta forma, se factura de esta forma diferente. Vale, entonces, primero es conocer qué es lo que quiero mover, esos activos. Ahí pues podéis ver en la pantalla, bueno, se ve muy pequeñito, pero a la izquierda lo que tenemos es como una CMDB, es como una base de datos de todos los activos que tiene mi compañía. Y yo puedo ir pinchando sobre cada uno de ellos y, bueno, primero agrupándolos como yo quiera, como decíamos antes, por aplicación, por ciudad, por país, por filial, por departamento, por lo que yo necesite, y luego ir pinchando en cada uno de ellos e ir viendo en profundidad, pues lo que decíamos, oye, está que esa aplicación o ese departamento o ese proyecto nuevo está formado por tantas máquinas, que estas son físicas, estas son virtuales, tienen este tipo de almacenamiento, utilizan esta CPU y pues, de esta forma poder analizar cómo será, cómo moverlo a la nube o cómo migrarlo. Y como decíamos antes, este es un proceso completamente cíclico, es decir, cuando yo esté en la nube, tendré que seguir analizando exactamente lo mismo. ¿Cuántas CPUs tengo? ¿Cuál es el tráfico que estoy generando con la nube? ¿Cuál es el coste por cada una de las distintas nubes para poder analizar? Oye, pues si hoy me interesa más moverlo a otro proveedor o de un proveedor a otro de nube, o voy a poner aquí las cargas de trabajo que tienen menos tráfico y aquí las que tienen más por temas de costes en la nube. Es decir, es ese proceso cíclico en el que continuamente voy a seguir analizándolo. No solamente voy a analizarlo, moverlo y me olvido, sino que voy a tener la capacidad de poder seguir analizando ese proceso de migración a la nube para poder gestionar entornos no solamente de data center nube, sino a lo mejor data center y varios proveedores de nube o multicloud. Otro pilar donde nos va a ayudar Aptare, como decíamos antes, es en la optimización del almacenamiento. Es decir, analizar pues, de los distintos fabricantes o de los distintos proveedores de almacenamiento que tengo, tanto tradicionales como nube, como formato NAS, como formato bloque, como bueno, pues las distintas fuentes de almacenamiento que yo dispongo, decir, oye, ¿cuál es el almacenamiento total que yo tengo contratado o licenciado? ¿Cuánto estoy utilizando? ¿Cuánto tengo reservado? ¿Cuánto no estoy utilizando? ¿Cuánto puedo ser reclamable para poder mover entre distintos proyectos, entre distintas fuentes? Bueno, pues el poder simplemente analizar esto, el tener la foto completa del almacenamiento, de cuánto me está costando el almacenamiento, cuál es mi capacidad de almacenamiento. Como vemos ahí, pues mi capacidad de almacenamiento total, o por fabricante, o por proveedor de nube. Y además, muy importante, cuáles son esas tendencias de crecimiento, es decir, cómo voy usando, pues cada vez igual menos almacenamiento de formato NAS y más de bloque, o viceversa, o me estoy pasando de un almacenamiento más tradicional en mi data center a un almacenamiento en la nube. Y esto no solamente me va a permitir optimizarlo ahora y generar esos informes para decir, oye, pues resulta que tengo dentro de mi cabina mucho almacenamiento reservado para máquinas virtuales, pero que realmente todavía no lo estoy usando, porque todavía no se han creado. Pues igual en un momento dado puedo quitárselo y dárselo a otro proyecto mientras hago una ampliación de crecimiento. Eso sería, digamos, la optimización ahora mismo, en tiempo real, de lo que es lo que necesito, que es lo de la foto. Pero además, como decíamos al principio, me va a ayudar a hacer un análisis predictivo de cómo estoy creciendo en mi almacenamiento. Es decir, cuál es mi consumo actual,
cuál es mi consumo medio diario de la información y durante cuánto tiempo voy a poder disponer de ese almacenamiento sin tener que hacer una ampliación o una migración, o cuánto es el software, el almacenamiento que tengo licenciado. Bueno, pues como veis, son múltiples columnas que se pueden ir añadiendo a los informes, y la capacidad de verlo es pues, por toda la cabina, por un SARE concreto, por una carpeta concreta, por una máquina virtual, saber cuál es el almacenamiento que está utilizando esa máquina virtual, por un proyecto completo. Oye, este proyecto, cuántas máquinas virtuales, cuánta CPU, cuánto almacenamiento de este tipo, del otro. Poder ir agrupándolo y tener esa capacidad de visión tal y como yo la necesite. Y no solamente para el mundo del almacenamiento más tradicional, sino, por ejemplo, para el mundo del almacenamiento que estoy dedicándole al backup. Al final, el backup hay que guardarlo en algún sitio, y yo puedo analizar también cuáles son los costes de mis soluciones de backup. No solamente del software que estoy utilizando para el backup, sino del almacenamiento que llevo incorporado y de su propia operación. Como veis aquí, cuál es el ratio de fallo de mis soluciones de backup, cuánto almacenamiento están utilizando por cliente, por máquina, cuánto es su ratio de duplicación. Soy capaz de analizar completamente pues, cuáles son mis soluciones de backup completo. Como decíamos antes, cada proveedor de backup tiene su propia herramienta de informes y que posiblemente me lo dé, pero no me va a dar esa visión completa entre el mundo del backup, entre el mundo de las máquinas físicas o virtuales y el propio informe de backup. Yo necesito tener una visión más completa, ¿no? No solamente decir, oye, pues han terminado 5 procesos mal esta noche, 5 procesos de backup. Bueno, ya, pero estos 5 procesos de backup, ¿a qué máquinas corresponden? ¿Qué almacenamiento tienen esas máquinas? Simplemente para entender qué información puedo tener en riesgo y además cómo solucionarlo, porque a lo mejor no están terminando porque tengo un cuello de botella en el virtualizador o en la red de almacenamiento. Esta herramienta, al poderme ver de distintas fuentes, me va a dar esa capacidad de análisis completa, decir, oye, es que hay un cuello de botella que está siendo no sé, en el switch de comunicaciones de la red de almacenamiento porque está mal configurado los puertos, o porque le faltan puertos, o bueno, pues la explicación que sea. Entonces, me va a permitir analizarlo, ¿vale? Con informes tan detallados como yo necesite. A lo mejor a ciertas personas simplemente con ver un quesito, por ver el porcentaje de éxito o de fallo, pues le vale, pero habrá otro departamento donde necesiten pues igual más detalle, decir, vale, y ese quesito aquí corresponde, esa parte que ha fallado, ¿a qué corresponde? ¿A qué máquinas físicas? ¿A qué máquinas virtuales? ¿A qué departamento? ¿A qué proyecto? Bueno, pues tener esa capacidad total. Oye, igual alguien está añadiendo nuevas máquinas virtuales que no se lo ha indicado el departamento de backup y no se está protegiendo, y tenemos pues proyectos enteros o departamentos enteros que no están siendo protegidos porque simplemente ha habido un problema de comunicación entre departamentos y no se les ha avisado. Bueno, pues esta herramienta nos va a dar esa detección, esa capacidad de analizarlo, ¿vale? Y poder entender o poder comparar soluciones de backup realmente. Decir, oye, ¿cuáles tienen mayor y menor tasa de error? ¿O a cuál le tengo que dedicar más tiempo de operación, de administración? ¿Cuáles gestionan mejor mis tipos de almacenamiento donde guardo los backups? ¿Cuáles hacen más de duplicación? ¿Cuáles están haciendo menos? ¿Cuál es mi porcentaje actual de ocupación del almacenamiento dedicado para backup? Para saber, oye, en qué momento voy a tener que ampliar o moverme o poder hacer esa comparativa por costes. Yo a estas columnas, como veis ahí, le puedo ir diciendo cuál es mi coste giga de cada tipo de almacenamiento, con lo cual voy a poder comparar cuánto me cuesta 1 giga de almacenamiento en mi casa o compararlo con la nube para decir, oye, pues es que no me interesa ya guardar backups de larga retención en mi casa, sino que me compensa más moverlos hacia la nube. Pues voy a poder tomar esta solución no solamente por un instinto en el cual todos pensamos que es así o porque me lo indican, sino no, porque tengo la evidencia de cuál es mi coste real para mí, no para otros, porque al final pues todos los fabricantes jugamos con descuentos, jugamos con precios y bueno, pues saber cuál es mi coste real. Oye, a mí me cuesta tanto el giga, lo añado a esta base de datos, a esta aplicación de Aptare, y a partir de ahora todos los repos que voy a poder sacar me van a venir cuál ha sido mi coste real. Por ejemplo, el entender cómo funciona la deduplicación dentro de mis soluciones de backup es muy interesante porque me va a permitir estar alerta ante, por ejemplo, ataques de ransomware, poder minimizar esos ataques de ransomware que decíamos antes, ¿vale? O sea, Aptare no es una herramienta de seguridad, no va a impedir que se fuera un ataque, pero sí me va a ayudar primero a alertarme de que estoy siendo atacado y luego a minimizar el riesgo.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo sé que mis backups pues no sé, de mi cabinas estaban tardando pues 2 horas todas las noches y de repente hoy por la noche han tardado 8 horas, es que ha habido más elementos de hacer backup, con lo cual posiblemente es que han cambiado mucho la información. Ha habido una migración, se ha creado mucha información que no sabíamos, o es que me están cifrando datos, entonces claro, esos datos son nuevos y van a afectar a la ventana de backup y van a afectar a la duplicación. Si yo tenía un ratio de duplicación del 70, del 90%, de repente voy a bajar al 20%. ¿Por qué? Porque todo es nuevo, todos esos datos los voy a tener que hacer backup nuevamente. Con lo cual, si yo día a día soy capaz de ver simplemente un cuadro en el que me indica cuáles son mis ventanas de backup y cuáles son mis duplicaciones, y ese día veo que algo ha pasado, pues puedo empezar a investigar. Y es un report que yo puedo tener hecho y me lleva a verlo al día, me lleva 15 segundos. Y en 15 segundos yo soy capaz de saber si esa noche ha pasado algo raro y que me esté indicando pues un posible ataque. ¿Vale? Entonces, bueno, pues estas soluciones no solamente me van a permitir esa optimización, esa migración, sino que me van a ayudar a poder minimizar los daños. Primero, porque, como decíamos antes, me van a indicar si estoy siendo atacado o no. Y luego, además, me van a ayudar a hacer una analítica, de lo que decíamos antes, de todas, como él conoce todos mis activos, conoce mis cabinas, mis SARs, mis máquinas virtuales, mis máquinas físicas, las puede comparar con las que está protegiendo. Es un report muy sencillo que, como veis aquí, pues ya viene incluso predefinido y yo puedo establecer dentro de ese report tan sencillo, pues ver, oye, resulta que tengo pues de todo el parque de máquinas virtuales, tengo la mitad que no se les está haciendo backup. ¿Por qué no se está haciendo backup? Bueno, pues podré hacer ese drill down, esa lupa, para ver por qué se está haciendo backup. Oye, pues porque sí que está en un job de backup, pero ha fallado. Y lleva fallando toda la semana. ¿Por qué? Porque no tiene, no sé, no tiene cinta, no tiene espacio, hay un cuello de botella, no tiene ventana suficiente, lo que sea. O lo que decíamos antes, o tengo máquinas virtuales que ni siquiera están metidas en un proceso de backup porque nadie se la ha indicado al administrador de backup. He creado nuevas máquinas, ha habido una nueva adquisición de una cabina y él no lo ha podido meter en su solución de backup. Entonces, es un riesgo importante porque en caso de un ransomware es información que no tenía en mis ciclos de backup de ninguna de mis herramientas y es información que puede ser, que puede estar en riesgo, que puedo tener el riesgo de llegar a perderla completamente. Entonces, pues lo mismo, en un report, que como veis aquí son un quesito y un gráfico, pues en 15 segundos, 20 segundos, puedo saber cuál es el riesgo de si me atacan hoy y me cifran información, qué información no voy a poder recuperar bajo ningún concepto, porque no la tengo en mis fuentes de backup. ¿Qué información que podría perder? Entonces, bueno, pues ahí con mi departamento de riesgos o con mi equipo de seguridad, pues estableceré cuáles son mis umbrales. Sé que puedo asumir este cierto riesgo o en estas máquinas porque no contienen, como decíamos antes, contienen datos pero no información, es importante en mi compañía, pues bueno, voy a poder establecer todo este tipo de umbrales del riesgo. Y como también hablábamos antes, Aptare nos va a permitir bueno, pues saber cuáles son los costes reales, por lo que decíamos, por departamento, por aplicación, por país, ¿vale? Incluso si tenemos distintas filiales y por un tema de facturación interno o un tema fiscal, necesitamos saber cuáles son los costes exactos de cada departamento, de cada filial, de cada unidad del grupo de nuestras empresas. ¿Vale? Entonces, de una forma muy sencilla, a través de cuadros de mandos que ya vienen predefinidos, pues yo puedo ir estableciendo cuáles son los grupos a los que quiero verlo. Como decíamos antes, proyecto, país, departamento, usuarios, todo, o por tipo de almacenamiento. ¿Vale? Yo voy a poder ir viendo, pues oye, hemos puesto una nueva aplicación en la nube. ¿Cuál es el coste de esa aplicación? Bueno, pues en el primer informe lo que tengo es simplemente el nombre de la aplicación y cuando hago ese check, ese drill down, me dicen, oye, esta aplicación está compuesta de estas máquinas virtuales, de tantos CPUs, de tanto memoria en la nube, contratada en la nube, de tanto tipo de almacenamiento, de estas soluciones de backup que tienen además de otro tipo de soluciones de almacenamiento. Entonces, el conjunto de todo eso es el coste que me dará la información, que me dará la información para saber cuál es el coste de mantener esa aplicación, en este caso en la nube, pero puede ser para un premise o bueno, pues, donde yo quiera ponerlo. O si cambio el tipo de almacenamiento, ¿cuál va a ser el coste? ¿Cómo va a repercutir? Oye, a lo mejor no necesito un almacenamiento flash para esa aplicación, sino que lo puedo bajar a otro tipo de disco más barato. Oye, ¿cuál sería, y poder analizar cuál sería la repercusión en cuanto a rendimiento, pero también en cuanto a costes? Si yo le bajo
de tipo de almacenamiento a esa aplicación, pues qué es lo que voy a ahorrar, ¿vale? Y saber si tiene sentido hacerlo o no tiene sentido. Yo digo, los cuadros de mando de costes son completamente granulares, los puedo hacer a medida, como veíamos antes, en los cuales pues yo vaya viendo eso, cuáles son los 3 proyectos que más consumen, cuáles son los 10 usuarios que más me están consumiendo, cuáles son los, no sé, los 10 recursos más caros que tengo, que más coste me están dando en la organización, cuál es el país, la filial, la ciudad, el servidor que más coste tiene. ¿Vale? Pues puedo ir analizándolo de forma muy sencilla, os digo, en estos cuadros de mando que son completamente granulares. Entonces, bueno, básicamente por acabar, os digo, es una solución que es muy sencilla de contar, pero es tremendamente potente por la granularidad que tiene a la hora de poder hacer esos informes. Ya digo, para nosotros es una utilidad bueno, pues que nos va a dar esa visión completa, independientemente de cuál sea el fabricante del almacenamiento, de las máquinas virtuales, del backup, voy a tener ese único punto de informe o de gráfico para poder compararlo. Tiene una escalabilidad tremenda a la hora de ir añadiendo esos piececitas que veíamos antes, que se llaman los colectores. Oye, si vemos que no somos capaces de recoger suficiente información en el tiempo que necesitamos, pues simplemente es añadir un colector nuevo. Y ese colector pues, se va a encargar pues, de los nuevos proyectos de máquinas virtuales o de los nuevos proyectos en la nube y el otro pues, para otras funciones. Entonces, soy completamente escalable, es decir, esta solución la tienen desde compañías muy pequeñas que están analizando ese proyecto, ese proceso de migración hacia la nube, o tienen 2 soluciones de backup y quieren optimizar y quedarse solo con una y quieren hacer ese análisis para entenderlo, a grandes compañías, pues en el Fortune, que quieren pues analizar cuáles son sus costes por países, por filiales, por departamentos, por lo que sea. Es decir, esa escalabilidad es lo que nos da. Es muy flexible y muy fácil de utilizar. Tiene una interfaz gráfico muy sencillo a la hora de poder generar esos cuadros de mando. Simplemente decimos, oye, en esta parte del cuadro de mando quiero un report sobre este asunto. En este quiero otro report sobre este asunto. Entonces, esos cuadros de mando son muy fáciles de forma gráfica de poder gestionarlos. Es decir, no hay que saber programación, no tiene un lenguaje de programación por debajo para poder hacerlo todo. Simplemente es información que obtenemos de una base de datos a través de una serie de reports y luego pues lo ajustamos a los cuadros de mando que nosotros necesitemos. ¿Vale? Viene ya preparado, como decíamos antes, para ayudarme a analizar la nube, para poder entender cuál es poder analizar también estas fuentes desde la nube. Es una aplicación multipropósito en el cual, pues bueno, cada persona de nuestra compañía va a querer obtener algo diferente de ello. Al administrador de backup le interesará saber cuántos backups han terminado y con qué error y demás. Al equipo de seguridad o de riesgo le interesará saber cuáles son sus ratios de éxito de los backups y qué información tienen en riesgo o no. Al CIO igual le interesa saber cuáles son los costes globales o cuándo va a tener que hacer la contratación de una nueva o expansión de una nueva cabina o expandir la que tiene. Cada report al final o cada informe, cada cuadro de mandos, pues va a poder acceder distintas personas con distintos roles a la hora de verlos. ¿Vale? Por supuesto, además de que sea muy sencilla, si alguien quiere hacer algo muy a medida, muy adaptado, trae un SDK en el cual pues sí que podemos hacer algo de desarrollo a la hora de pues afinar más todavía, de poder sacar de nuevas fuentes o de poder hacer un automatismo de incorporar esta herramienta de Aptare con mi herramienta de ticketing para cuando él detecte, por ejemplo, que una cabina se está saturando, automáticamente habrá un ticket que le llegue a ciertas personas para decir, oye, hay que hacer una compra, hay que hacer una expansión de la cabina. ¿Vale? Este tipo de integraciones también son posibles. ¿Vale? Por supuesto, son multitenant. Pues cada departamento, cada usuario va a ver cosas distintas cuando entre esta aplicación. Yo puedo ir definiendo distintos tenants a la hora de organizarlo para decir, oye, pues si tengo distintas ciudades o distintos países o distintas filiales, cada filial pues verá su información y no tendrá que afectar a lo demás. ¿Vale? Y donde yo creo que está la gran potencia de esta solución es su heterogeneidad y el ser completamente agnóstica en cuanto a las fuentes. ¿Vale? Como hemos visto, ahí hay fuentes de diversas naturaleza, máquinas físicas, máquinas virtuales, hipervisores, aplicaciones, servidores de ficheros, servidores de almacenamiento, redes de almacenamiento a nivel de switches. Tengo distintas
capacidades a la hora de recoger la información es bueno, pues completamente agnóstica, y yo creo que es la gran potencia. Es decir, oye, que al final cada solución, cada pequeña solución puede traer su información report, pero analizarlas todas me consumiría muchísimo tiempo y mucha dedicación. Y de esta forma voy a tener un único punto, una única plataforma donde poder gestionar mi almacenamiento, mi backup y la nube. ¿Vale? Yo por mí, ahora miraré a ver si tenéis alguna duda o algo, pero vamos, no sé, creo haber podido explicar las bondades de esta solución de forma rápida y lo más conciso posible. Así ha sido, Santiago. Yo creo que ha sido muy interesante y tenemos aquí un par de preguntas que te las trasladamos. A ver, nos decía por aquí María. ¿Cómo se licencia Aptare? ¿Por número de fuentes? ¿Existen licencias perpetuas? ¿Por suscripción? Sí, la capacidad de licenciamiento de Aptare también es muy granular a la hora de qué es lo que queramos obtener. Tenemos desde una licencia que incluye todo, es decir, que nos va a permitir analizar el almacenamiento, el backup, las redes de comunicación, la virtual, o por módulos. Oye, pues que solamente hoy me interesa solamente sacar información del mundo del almacenamiento, o solamente del mundo del backup. Con lo cual, es muy granular a la hora de qué es lo que quiero licenciar. Sobre todo se licencia por el número de gigas o de teras que quiero analizar, y también existe licenciamiento perpetuo o licenciamiento de suscripción. O sea, podemos adaptarnos. Vale. Y nos preguntaba también qué se requiere a nivel hardware para desplegar el colector. Dependerá un poco también de las fuentes a analizar, sobre todo del número de fuentes, pero al final, si no recuerdo mal, los requisitos hardware mínimos son muy pequeños. Estamos hablando, creo, si no recuerdo mal, de 4 cores, 16 gigas. O sea, puede ser una máquina física o virtual. Y luego, a partir de ir creciendo, pues analizando el número de fuentes a las que yo voy a querer analizar. Muy bien, pues de momento no parece que haya más preguntas. Sí que, bueno, en otras acciones que hemos estado haciendo con Veritas, sí que nos preguntan siempre la posibilidad de acceder a un trial, ¿no? Para probarlo, porque al final son herramientas que la gente prefiere probar de inicio. ¿Hay esta posibilidad? Sí, también tendríamos esa posibilidad. Además, bueno, tenemos la suerte de estar hoy con vosotros, con Alhambra, porque al final vosotros tenéis mucha experiencia y una gran capacidad de servicios a la hora de poder ayudar a los clientes a hacer ese trial, o una vez puesto en marcha esos proyectos, de poder analizar esos informes y poder hacer esa personalización para cada cliente. Eso es, eso es. Pues no sé si hay alguna pregunta más, incluso si alguien nos quiere solicitar a través del apartado de preguntas y respuestas, le activamos el audio por si quiere lanzar la pregunta directamente de voz. No sé, Julio, si tienes tú algún otro comentario o algo que, bueno, que en alguna otra experiencia que hayamos tenido con alguna cuenta quieras comentar en cuanto a la integración, en cuanto Sí, yo a sobre cualquier todo otra cosa, a concluir. en la parte de los trials, no solo con Astare, sino con casi todo el portfolio de Veritas, tenemos la posibilidad de implementar trials. Y si me dejas que Sí, proyecte una última cosita ya para acabar, nos quedan 8 minutos, me sobran 7. En todos estos productos, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer al cliente trial, y tal como ya comentaba lo tienes, Santiago, Julio. perfecto. Tal como comentaba Santiago, tenemos un gran expertise en todo el portfolio de Veritas y vamos ayudados a desarrollar esos trials y a partir de ahí, bueno, pues podemos ir avanzando, ¿vale? Creo que ya todos prácticamente nos conocéis, pero que no quería irme simplemente en un minuto de recalcar solamente un par de aspectos de Alhambra. Lo primero es que somos Gold Partner de Alhambra, de Veritas, desde hace bastante tiempo. Tenemos un expertise muy alto en todo el portfolio de Veritas. Tenemos a técnicos muy especializados en todas las soluciones. Y para la gente del sector público, comentaos que estamos dentro del acuerdo marco 13, en el lote 3, que es justo donde se licitan el licenciamiento de tipo de productos como puede ser Veritas. Por otro lado, si reforzando esta especialización, como sabéis, nosotros disponemos de un cloud propio, desde el que podemos ofrecer una serie de servicios de alta calidad, porque tenemos, como veis aquí, bueno, pues una gran
enfoque hacia la calidad y tenemos en vigente todo este tipo de certificaciones que veis aquí, que aseguran la calidad en el servicio. La última que ha venido es la de ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, que es muy importante también para el sector público. Tenemos esta ISO 27018, que va muy acorde con lo que hemos hablado hoy, que es la protección de los datos personales en nube. Somos también operadores de comunicaciones, con lo cual podemos ofrecer comunicaciones tanto de datos como de voz de alta calidad. Disponemos de un NOC y un SOC 24/7 aquí en nuestras instalaciones, donde podemos monitorizar todos los aspectos de la infraestructura de nuestros clientes. Y bueno, pues apoyado en todo esto que acabo de comentar, podemos ofrecer una serie de servicios gestionados de calidad. Y dentro de esos servicios gestionados, por supuesto, están todos aquellos con todas las ventajas que ellos suponen, como veis aquí, sin inversiones, de pago mensual, con flexibilidad, con panel de visualización. Podemos ofrecer una serie de servicios gestionados, como comentaba, basados en soluciones de Veritas, que vienen a ser lo que veis aquí, por así decirlo, de menos a más, ¿no? Podemos ofrecer servicios de backups desde nuestro cloud, basado en soluciones de Veritas. Podemos ser vuestro repositorio offsite de vuestros propios backups, para tener esa segunda ubicación de los backups que vais haciendo. Podemos dar servicio de replicación de máquinas virtuales, replicación de datos, de información. Para luego, posteriormente, ofreceros un posible servicio de disaster recovery de vuestra plataforma, o incluso podemos ofrecer servicios multicloud. Todos ellos basados en los pilares que acabamos de comentar. Nuestro expertise en el portfolio de Veritas, nuestro cloud, nuestro SOC y nuestro servicio de comunicaciones de voz e IP. Y por último, ya sé que es verdad que os quito tiempo. Me parece muy importante, Santiago lo ha comentado, ahora está muy de moda el tema del ransomware, como ya hemos hablado. Siempre hablamos de soluciones que afortunadamente, soluciones de seguridad que están ayudándonos, ¿no?, a evitarlo, incluso a paliar las consecuencias de estos ransomware. Tenemos antivirus avanzados, tenemos una serie de controles, pero realmente la mejor solución para paliar las consecuencias de un ransomware es disponer de un restore. Y disponer de un restore significa saber qué tenemos, saber dónde tenemos, saber que estamos haciendo realmente backup de eso, de la información que realmente es importante, y luego, cuando vayamos a restaurar, se pueda restaurar. Y me parece muy importante lo que hemos comentado antes. Nada más, ya no me enrollo más. Pues perfecto, Julio. No sé si queréis aportar alguna cosa más, Santiago o Julio, o bueno, estamos justo en tiempo, podemos dar por finalizado. ¿Alguna cosilla más? ¿Todo bien? Bueno, como hemos dicho, este webinar ha sido grabado, os enviaremos las presentaciones que nos lo solicitan siempre los asistentes, os enviaremos las presentaciones y el acceso al vídeo en los próximos días, e igualmente os agradecemos que a la finalización del webinar podáis contestarnos a un pequeño cuestionario que tardáis menos de un minuto, que nos sirve para ir viendo qué contenidos son los que más os interesan para seguir generando eventos que puedan ser de vuestro interés. Y Timar, pues gracias a todos por vuestra asistencia, gracias Santiago y Veritas por vuestra colaboración siempre en este tipo de eventos y en este tipo de proyectos y servicios que llevamos a cabo dentro de Alhambra. Gracias Julio, como siempre, por tu participación, y nos vemos en próximos webinars que seguiremos haciendo con temáticas de Veritas. Muchas gracias y que paséis buen día. Cuidaros. Gracias. Hasta luego.